Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Coronalibros Time. Suscríbanse, dejen sus comentarios. Vamos a leer hoy un ensayo precioso, de verdad precioso. Es un ensayo que viene en este libro de Oliver Sacks que se llama Gratitud. Es un libro muy especial. Son 4 ensayos que escribió Oliver Sacks, un neurólogo británico, gran divulgador de la ciencia, un escritor con una sensibilidad y una visión de la vida hermosas. Estos ensayos los escribió cuando a sus 80 y algo le dijeron que no le quedaban más de 6 meses de vida por un problema que había tenido 10 años antes en un ojo. Y esos 6 meses, a sus 80 y tantos años, los aprovechó con una vitalidad, una energía y un amor a la vida y con gratitud. Y de forma muy generosa nos dejó este libro que es una belleza. Voy a leer el primero de esos ensayos que se llama Mercurio. Y les voy a leer también el prólogo, que es muy pequeñito, el prefacio, perdón, que es muy interesante para que entiendan el contexto de estos 4 ensayos. En este cuarteto de ensayos, escritos en los últimos 2 años de su vida, Oliver Sacks se enfrenta a la vejez, la enfermedad y la muerte con extraordinaria elegancia y lucidez. El primer ensayo, Mercurio, escrito de una sentada justo antes de su 80 cumpleaños, en julio de 2013, celebra las delicias de la vejez sin cerrar los ojos ante la fragilidad del cuerpo y la mente que aquella conlleva. 18 meses después, tras completar una versión definitiva de su autobiografía En movimiento, el Dr. Sacks recibió la noticia de que esa forma singular de melanoma que había sufrido en el ojo, diagnosticado por primera vez en 2005, había hecho metástasis y ahora le afectaba al hígado. Se trataba de un tipo de cáncer con muy pocas opciones de tratamiento y los médicos le pronosticaron que probablemente no le quedaban más de 6 meses. A los pocos días acabó el ensayo de mi propia vida en el que expresaba su inmenso sentimiento de gratitud por haber tenido una buena vida. Sin embargo, se planteó si publicarlo de inmediato. ¿No era un poco prematuro? ¿Quería hacer pública la noticia de su enfermedad terminal? Un mes más tarde, literalmente mientras entraba en el quirófano para que le aplicaran un tratamiento que le concedería unos meses más de vida activa, pidió que mandara el ensayo a The New York Times, donde se publicó al día siguiente. La tremenda reacción de simpatía que despertó de mi propia vida le resultó inmensamente gratificante. Durante los meses de mayo, junio y principios de julio de 2015, gozó de una salud relativamente buena y pudo escribir, nadar, tocar el piano y viajar. Escribió varios ensayos durante ese periodo, entre ellos Mi tabla periódica, en el que reflexiona sobre la pasión que ha sentido toda su vida por la tabla periódica de los elementos y sobre su propia mortalidad. En agosto, la salud del Dr. Sacks comenzó a declinar rápidamente, pero dedicó sus últimas energías a escribir. El artículo final de este libro, Sabbat, fue especialmente importante para él y repasó cada palabra una y otra vez, destilándolo hasta su esencia. Se publicó 2 semanas antes de su muerte, el 30 de agosto de 2015. Y bueno, pues leamos Mercurio. Anoche soñé con Mercurio, unos glóbulos enormes y relucientes que subían y bajaban. El mercurio es el elemento número 80 y mi sueño me recordaba que el jueves cumpliré 80 años. A lo largo de mi vida he visto cómo los elementos y los aniversarios se entrelazaban desde que era niño, cuando averigüé lo que eran los números atómicos. A los 11 años podía decir, soy sodio, el elemento 11, y ahora, a los 79, soy oro. Hace unos pocos años, cuando le regalé a un amigo un frasco de mercurio por su 80 cumpleaños, un frasco especial que ni goteaba ni se podía romper, me miró de una manera un tanto rara, pero luego me mandó una preciosa carta en la que acababa bromeando. Cada mañana tomo un poco para mantenerme sano. 80 años, casi no me lo creo. A menudo tengo la impresión de que la vida está a punto de comenzar, solo para comprender que casi termina. Mi madre era la número 16 de 18 hermanos, yo soy el menor de 4 hijos y casi el más joven de la interminable caterva de primos por parte de madre. En la secundaria siempre fui el más joven de la clase y he conservado esta sensación de ser el más joven, aun cuando ahora soy la persona más vieja que conozco. A los 41 pensé que iba a morir a causa de una grave caída en la que me rompí una pierna mientras hacía alpinismo en solitario. Me entablillé la pierna lo mejor que pude y me arrastré montaña abajo, ayudándome torpemente con los brazos.
En las largas horas que siguieron, me asaltaron muchos recuerdos, buenos y malos, pero casi todos fueron de gratitud. Gratitud por lo que los demás me habían dado y gratitud también por haber podido corresponderles con algo a cambio. Despertares se había publicado el año anterior. Ahora que tengo casi 80 años y sufro una serie de problemas médicos y quirúrgicos, ninguno de los cuales me tiene impedido, me alegro de estar vivo, me alegro de no estar muerto. Exclamo a veces cuando hace un día espléndido, lo cual contrasta con una historia que le oí contar a un amigo. Una espléndida mañana de primavera paseaba con Samuel Beckett por París y mi amigo le dijo: en un día como este, ¿no se alegra de estar vivo? A lo cual Beckett contestó: tampoco hay que exagerar. Doy gracias por haber vivido muchas cosas, algunas maravillosas y otras horribles, y por haber sido capaz de escribir una docena de libros, por haber recibido innumerables cartas de amigos, colegas y lectores, y por haber disfrutado de lo que Nathaniel Hawthorne denominó un diálogo con el mundo. Lamento haber desperdiciado mucho tiempo, todavía lo hago. Lamento ser tan terriblemente tímido a los 80 como lo era a los 20. Lamento no hablar otro idioma que mi lengua materna y no haber viajado ni conocido tantas culturas como debería. Tengo la sensación de que debería intentar completar mi vida, aunque no sepa muy bien qué significa completar una vida. Algunos de mis pacientes que ya han cumplido los 90 o los 100 años entonan el Nunc Dimittis. He tenido una vida plena y ahora estoy preparado para partir. Para algunos eso significa ir al cielo, y siempre es al cielo antes que al infierno, a pesar de que Samuel Johnson y James Boswell se echaran a temblar solo de pensar que podían ir al infierno y se enfurecerían con David Hume, que no compartía dichas creencias. No tengo fe en ninguna existencia después de la muerte, ni la deseo. Tan solo albergo la esperanza de perdurar en el recuerdo de los amigos y de que algunos de mis libros puedan seguir hablándole a la gente después de mi muerte. W.H. Auden a menudo me confesaba que creía que llegaría a los 80 y que luego sería la mierda. Y solo vivió hasta los 67. Aunque ya han transcurrido 40 años desde su muerte, a menudo sueño con él y con mis padres y con antiguos pacientes, todos ellos ya fallecidos, pero los que amé y que fueron importantes en mi vida. A los 80 años asoma el espectro de la demencia o del ictus. Una tercera parte de mis coetáneos han muerto y son mucho más los que, afectados por un profundo deterioro físico-mental, se ven atrapados en una existencia trágica y mínima. A los 80, las señales del deterioro son perfectamente visibles. Nuestras reacciones son un poco más lentas, cada vez nos cuesta más recordar un nombre, hay que dosificar las energías, pero aún así, muchas veces uno se siente lleno de energía y vitalidad y en absoluto viejo. ¿Quién sabe si, con suerte, conseguiré permanecer más o menos incólume unos cuantos años más y se me concederá la libertad de seguir amando, trabajando, según Freud, las dos cosas más importantes de la vida? Cuando llegue mi momento, espero morir al pie del cañón, como hizo Francis Crick. Cuando le dijeron que se le había reproducido su cáncer de colon, al principio no dijo nada, se quedó un minuto con la mirada perdida y a continuación siguió con sus reflexiones anteriores. Cuando semanas más tarde volvieron a preguntarle por su diagnóstico, contestó: todo lo que tiene un principio ha de tener un final. Cuando murió, a los 88 años, aún seguía completamente inmerso en su trabajo más creativo. Mi padre, que vivió hasta los 94, solía decir que la década de los 80 a los 90 había sido la que más había disfrutado de su vida. Para él, y ahora empiezo a compartir su opinión, esos años no eran tanto una mengua como una ampliación de su vida mental y su perspectiva. A esa edad posees una larga experiencia vital, no solo de tu propia vida, sino también de la vida de los demás. Has visto triunfos y tragedias, expansiones y recesiones económicas, guerras y revoluciones, grandes logros y también profundas ambigüedades. Has presenciado el auge de grandes teorías que al final se han visto derrotadas por la terquedad de los hechos. Eres más consciente de la fugacidad de la vida y quizá te fijas más en la belleza. A los 80 puedes ver las cosas con gran perspectiva y contemplar la historia como algo vivo y vivido, algo imposible cuando se es más joven. Soy capaz de imaginar, de sentir en mis huesos lo que es un siglo, una cosa imposible cuando tenía 40 o 60 años. No considero la vejez una época cada vez más sórdida que uno tiene que soportar e ir trampeando como puede, sino una época de ocio y libertad en la que te ves emancipado de las artificiosas urgencias de años anteriores, y esa libertad me permite explorar cuanto se me antoja e integrar los pensamientos y sentimientos de toda una vida.
Estoy impaciente por cumplir los 80. Precioso, ¿no? Ojalá que les haya gustado.